Bienvenidos al curso de cálculo integral, en el cual explicamos la teoría y resolvemos ejercicios del libro Cálculo de una variable trascendentes tempranas, séptima edición de James Stewart y de editorial Cengage Learning, que es el texto guía en nuestra escuela de matemáticas. Se recomienda que después de ver el video de cada clase, procure hacer los ejemplos de dicho libro. Primero sin mirar la solución del libro y después sí mirar la solución e intentar resolver algunos de sus ejercicios. Si lo considera conveniente, pause el video donde lo desee y por el tiempo que considere necesario. Sección 5.3. Teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. Parte 1. Lo llamaremos TFC1. Si f es continua en el intervalo cerrado AB, entonces la función g, definida por g de x igual a la integral entre a y x de f de t diferencial t para a menor o igual que x menor o igual que b, es continua sobre el intervalo cerrado AB y derivable sobre el intervalo abierto AB. Y además g' de x es f de x. En otras palabras, la derivada con respecto a x de la integral entre a y x de f de t es f' de x. Tenga cuidado con la posición donde están situadas las 3x, que son las de derivada con respecto a x, la integral entre a y x y f' de x. Ejemplo 1. Ejercicio 2. Sea g de x la integral entre a y x de f de t diferencial t, donde f es la función cuya gráfica se muestra. A. Evalúe g de x para x igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. B. Estime g de 7. C. Donde g tiene un valor máximo. D. Y donde g tiene un valor mínimo. D. Trace una gráfica aproximada de g. Se está graficando ahora la función dada en el ejercicio, que es la función f de t. Y después debemos es encontrar la función g de x definida como la integral entre 0 y x de f de t diferencial t. Recuerden, f de t es la función dada que se está mostrando en este momento en la pantalla. Solución. G de x es la integral entre 0 y x de f de t diferencial t. A. Primero, g de 0 es la integral entre 0 y 0 de f de t diferencial t, que es 0 por definición. Segundo, g de 1 es la integral entre 0 y 1 de f de t diferencial t, que es el área de un triángulo 1 por 1 sobre 2 que nos da un medio, ya que es el área del triángulo sobre el intervalo 0, 1 del eje t. Ahora debemos recordar que la integral entre 0 y x de f de t diferencial t que define g de x
es la suma de las áreas sobre el eje T menos la suma de las áreas que hay debajo del eje T. Entonces G de 2 nos daría 1 por 1 sobre 2 menos 1 por 1 sobre 2, que es 0, ya que es la suma de las áreas sobre el eje T menos la suma de las áreas bajo el eje T en el intervalo 0, 2, que es un triángulo menos otro triángulo. También así calcularemos usando este método G de 3 y G de 4. Cuarto, G de 3 es la integral entre 0 y 3 de f de t diferencial t, que es 1 por 1 sobre 2 menos 2 por 1 sobre 2. Un triángulo menos otro triángulo. Y finalmente el resultado es menos un medio. G de 4 es la integral entre 0 y 4 de f de t diferencial t. Ahí sí tenemos dos triángulos sobre el eje T y uno bajo el eje T. Hay que entonces realizar la suma de los dos encima menos el área que queda bajo el eje T. Estamos viendo el resultado en la pantalla que nos da 0. Quinto, sexto, G de 5. Pero G de 5 es la integral entre 0 y 5 de f de t diferencial t, que es la integral entre 0 y 4 más la integral entre 4 y 5. La integral entre 0 y 4 ya sabemos que daba 0. Y la integral entre 4 y 5 da 1,5, viendo como las cuadrículas que hay o haciendo el área de un trapecio. Repito, la integral entre 4 y 5 se puede hallar mediante los cuadritos en una forma más o menos aproximada o como el área de un trapecio. Ahora recordemos que el área del trapecio es semisuma de las bases por la altura, es decir, base 1 más base 2 sobre 2 por h. Reemplazando los datos de la figura, esto nos daría 1,5. Séptimo, G de 6. G de 6 es la integral entre 0 y 6 de f de t de t, que es la integral entre 0 y 5 de f de t diferencial t más la integral entre 5 y 6 de f de t diferencial t. Pero la integral entre 0 y 5 la acabamos de hallar, que es 1,5. Y la integral entre 5 y 6, viendo aproximadamente las cuadrículas, es como 2,5. El resultado total sería 4. Y B, para G de 7, que es la integral entre 0 y 7, la dividimos entre la integral entre 0 y 6, que la tenemos, acabamos de hallar es 4, más la integral entre 6 y 7. La integral entre 6 y 7 la vemos aproximadamente en las cuadrículas, es 2,2. El resultado total es 6,2. C. Observando los valores encontrados en A y B, es decir, G de 0, G de 1, G de 2, G de 3, hasta G de 7, vemos que G tiene un mínimo en X igual a 3. G de 3 fue el valor menor. Y un máximo en X igual a 7. Esto es razonable, ya que como G de T es la suma de las áreas sobre el eje T menos la suma de las áreas bajo el eje T en el intervalo 0T, entonces G de T está aumentando en el intervalo 0, 1, donde la función f es positiva, disminuyendo en el intervalo 1, 3. Ahí la función f de t es negativa y vuelve a aumentar en el intervalo 3, 7, donde f vuelve a ser positiva.
Ahora se está graficando la función g con los datos que sabemos, g de 0, g de 1, g de 2, g de 3, etcétera, hasta g de 7. Y sabiendo que en el numeral c vemos dónde iba creciendo la función y en qué intervalos estaba decreciendo. Usando esos datos, vemos el resultado que se muestra en este momento en la pantalla. Ejemplo 2. Ejercicio 10. Use la parte 1 del teorema fundamental del cálculo para encontrar la derivada de la función g de r igual a la integral entre 0 y r de raíz de x2 más 4 diferencial x. Solución. G' de r es derivada con respecto a r de g de r, o sea, derivada con respecto a r de la integral entre 0 y r de raíz de x2 más 4 diferencial x. Y por el teorema fundamental del cálculo parte 1, esto da raíz de r2 más 4. O sea, el integrando, cambiando la función x por r. Observe que f de x es raíz de x2 más 4 es continua, como se requiere para la aplicación del teorema fundamental del cálculo. Ejemplo 3, ejercicio 12. G de x es la integral entre x y 1 de coseno de raíz de t diferencial t. Halle g' de x. Solución. Observe primero que la variable x está en el límite inferior de la integral. Y no en el límite superior, como lo requiere la aplicación del teorema. Entonces, C' de x es derivada con respecto a x de g de x, que es derivada con respecto a x de la integral entre x y 1 de coseno de raíz de t diferencial de x. Ahora vamos a invertir los límites de la integral. Es derivada con respecto a x de menos la integral entre 1 y x de coseno de raíz de t de t. Y sacando el menos, delante del signo de derivación, tenemos el resultado que vemos en la pantalla y aplicando el teorema fundamental del cálculo tenemos que esto es coseno de raíz de x. Simplemente en el integrando se cambia la variable t por x.